La fecha 4 de la Copa Libertadores ya ubicó a algunos clubes en octavos de final, mientras que otros quedaron eliminados con 2 partidos por jugarse. Aquí vemos los 16 encuentros, las sorpresas y usamos el simulador de resultados para ver cómo cambiaron las chances de cada club para clasificar octavos de final. El grupo A tuvo un cambio sorprendente. El primer partido fue en Valencia entre Carabobo y Botafogo. En los primeros minutos fue Carabobo el que generó algunas chances de contragolpe, pero Vitinho aprovechó un rebote del arquero para marcar el 1-0 a favor del Fogao. El segundo tiempo fue más de lo mismo, hasta que en un córner Carabobo tuvo una chance, con Aponte definiendo tras un rebote para empatar el cruce. Todo indicaba que este sería el resultado final, ya que ningún equipo sacó ventaja posteriormente. Pero en tiempo de descuento, Botafogo fue para adelante, aprovechó una floja marca y Cuyabano apareció en el área para rematar y marcar el 2-1 final a los 91 minutos. De esta forma, Botafogo pudo llevarse 2 victorias ante los venezolanos en los últimos minutos, sumando así 4 puntos más en la tabla. El segundo duelo se jugó en Santiago, donde U de Chile recibió a Estudiantes. El equipo argentino entró a la cancha con la intención de recuperar los puntos que perdió en La Plata y, gracias a un regalo de la defensa azul, Palacios anotó el primer gol a los 22 minutos. Aquí se abrieron las compuertas, con el Pincha dominando el primer tiempo. El equipo anotó 2 goles más, uno de Ascasíbar de cabeza y otro de su goleador Carrillo para ir al descanso 3-0 arriba. La U nunca tuvo respuestas y en el segundo tiempo apenas generó chances para poder dar vuelta al marcador, más allá que tuvo mucha posesión. Así el partido culminó 3-0, siendo una derrota durísima para los chilenos, que pasaron de controlar su destino a pelear mano a mano por uno de los cupos. Con estos resultados, Estudiantes pasó a ser líder del grupo con 9 puntos, U de Chile quedó segundo con 7, lo sigue Botafogo con 6 y último quedó Carabobo con solo 1 punto. Las probabilidades quedaron con Estudiantes en primer lugar con 84% de probabilidades de clasificar, lo sigue U de Chile con 59%, luego está Botafogo con 57%, mientras que Carabobo ya está eliminado según el simulador, con 0% de chances de avanzar. En la próxima fecha U de Chile recibirá a Carabobo de local y luego Botafogo jugará ante Estudiantes en Río, sin dudas el partido más importante del grupo. El grupo B es uno de los más parejos de toda la Copa. Para abrir la jornada se enfrentaron Barcelona ante River en el Monumental, en este caso el de Guayaquil. Segundo Castillo volvió a sorprender, esta vez con un traje de Animal Print, donde quería ser un leopardo cazando a su presa. El problema es que Barcelona terminaría siendo el cazado, aunque dio pelea. Antes de los 10 minutos ya ganaba River con gol de Driussi, pero Barcelona empató rápido con un buen cabezazo de Rivero. Luego el millonario repitió casi la misma jugada del primer gol para que Colidio marque el segundo. En el segundo tiempo Mastantuono anotó el 3-1 tras una gran habilitación previa de Colidio a Borja. Barcelona descontó con un gol en contra de River, pero tras este gol casi no generó chances para poder conseguir el empate. Fue uno de los mejores partidos de la fecha, demostrando cómo jugar a un alto nivel de forma entretenida. En el otro Monumental, el de Lima, Universitario recibió a Independiente del Valle. El equipo crema volvió a tener a Jorge Fossati como técnico y buscaba mantener su buena racha en la Copa. Este fue el partido de los rebotes, ya que los goles llegaron a través de esta vía. A los 28 minutos, tras casi no atacar antes, Alcibar remató, el portero Britos dio rebote y el goleador Cristian Spinelli apareció para empujar la pelota. Universitario no tardó en responder. 5 minutos después tuvo un tiro libre, donde Edison Flores estrelló la pelota contra el palo, y en el rebote Carabalí remató con el arquero Villar casi vencido para empatar el partido. Después del empate ambos equipos siguieron atacando, pero ninguno fue preciso, por lo que el partido terminó 1-1. La tabla quedó con River en primer lugar con 8 puntos, lo siguen Independiente del Valle con 5 y luego están Barcelona y Universitario con 4, con Barcelona sumando más goles a favor. En las probabilidades, River sacó una buena ventaja con 98%, lo sigue Independiente del Valle con 41%, luego está Barcelona con 35% y Universitario está último con 26% de chances de clasificar. La fecha 5 tendrá una verdadera final entre Universitario y Barcelona en Lima, mientras que River jugará ante Independiente del Valle en Buenos Aires. El grupo C ya se limita a solo 3 equipos peleando por 2 cupos. El primer partido se jugó en San Cristóbal, donde Táchira recibió a Liga de Quito. Los ecuatorianos se pusieron al frente con un buen remate desde lejos de Alzugaray y luego su goleador Alex Arce
marcó un gol para poner el partido 2-0. Aquí se complicó el encuentro porque Ramírez fue expulsado, lo que permitió que Táchira tenga ventaja, pero el arquero Valle sacó varias pelotas difíciles. En el segundo tiempo, Arce marcó un gol más para el tercero, con Táchira luego descontando con 2 goles en los últimos minutos de partido. Tuvo chances para empatar durante todo el segundo tiempo, pero no pudo concretarlas, por lo que el duelo terminó 3-2 a favor del equipo blanco. En los números vemos que el equipo venezolano intentó 39 remates al arco, un número altísimo contra solo 9 para Liga, pero igual perdió. Con este resultado, Táchira quedó de forma matemática fuera del torneo. El segundo encuentro del grupo enfrentó a Central Córdoba ante Flamengo en Santiago del Estero. El equipo argentino ya había sorprendido al Mengao en el Maracaná con una histórica victoria y buscaba sumar puntos de local. Al comenzar parecía que no iba a ser la noche para ellos, ya que Georgian de Arrascaeta marcó el primer gol a los 10 minutos. El uruguayo tuvo otra gran chance para marcar en el primer tiempo, pero la desperdició. Central Córdoba no tuvo miedo de buscar el resultado y pudo empatar en el segundo tiempo con un gol de Gastón Verón. De cualquier forma, fue un encuentro con muy pocas chances de gol, ya que apenas sumaron 13 remates entre ambos equipos. Con esto, Central Córdoba completó 4 partidos en la Copa sin derrotas, un récord impensado para un equipo debutante que enfrentó a ex campeones del torneo. La tabla del grupo quedó con Liga de Quito como puntero con 9 puntos, lo sigue Central Córdoba con 8, en tercer lugar, fuera de zona de clasificación, está Flamengo con 5 puntos y último Deportivo Táchira sin punto alguno. Con el equipo venezolano ya sin chances, las probabilidades quedaron con Liga en primer lugar con 72%, lo sigue Flamengo con 66%, solo ayudado por su gran récord en ediciones anteriores, y luego queda Central Córdoba con un impensado 62% de chances de avanzar octavos. En la próxima fecha el eliminado Táchira recibirá en Venezuela a Central Córdoba, mientras que Flamengo será local ante Liga en Río de Janeiro. El grupo D tiene 2 claros favoritos. En el primer duelo, Alianza Lima recibió a Sao Paulo en el Estadio Matute. El equipo de Pipo Gorosito llegó con mucha expectativa, pero tuvo un duro golpe de realidad. En los primeros minutos, los locales intentaron llegar al arco rival con muchos remates. Sao Paulo presionó arriba y consiguió que la defensa se equivoque en un despeje, jugada que terminó en los pies de Andrés Silva, quien definió con comodidad para poner el 1-0. En el segundo tiempo fue el equipo brasileño quien tomó el control, aprovechando la desesperación de los peruanos. El defensor Garcés fue expulsado, dejando al equipo con 10 y sin chances. Silva volvió a aparecer cerca del final, con una buena definición para poner el 2-0 final. Con esto el Sao Paulo casi aseguró su clasificación, ya que nunca un equipo con 10 puntos en la fecha 4 quedó fuera de octavos de final. El siguiente encuentro fue entre Talleres y Libertad en Córdoba. El equipo local estaba con un nuevo técnico interino, Mariano Levisman, tras la renuncia de Pablo Guiñazú. Esta era la última oportunidad para tener una mínima chance de clasificar. Ningún equipo generó mucho en el primer tiempo, pero en el segundo Talleres empezó a atacar más, poniendo presión a la defensa liberteña. El arquero Rodrigo Morínigo evitó varias chances de gol de Talleres, mientras que los gumarelos trataban de golpear en la contra. Hacia los minutos finales, Libertad tuvo excelentes chances, con Espinosa fallando en el área chica tras un córner, mientras que Alcaraz desperdició un contragolpe de 3 contra 1 en tiempo de descuento. El partido terminó 0-0, resultado que dejó a Talleres ya casi fuera de todo. La tabla del grupo tiene a Sao Paulo como líder con 10 puntos, lo sigue Libertad con 7, luego Alianza Lima con 4 y último sigue Talleres con 1 punto. En las probabilidades, Sao Paulo ya está clasificado con un 100% de chances, lo sigue Libertad con un 84%. Mucho más atrás está Alianza Lima con 16%, mientras que Talleres está fuera de todo con 0%, a pesar de tener chances matemáticas ínfimas. En la próxima fecha se enfrentarán los punteros, Sao Paulo y Libertad, mientras que Talleres recibirá a Alianza Lima en Córdoba. El grupo E tiene a 2 claros candidatos. El primer partido se jugó en Bucaramanga, donde el público llenó el estadio para apoyar a su equipo ante Racing de Avellaneda. Había una gran expectativa ya que ganaron el primer duelo en Argentina, pero esta vez el equipo de Gustavo Costas vino a vengarse. A los 4 minutos ya estaba al frente con un gol de Adrián Martínez y desde allí comenzó a controlar el partido. En el segundo tiempo aprovechó los espacios que dejó Bucaramanga para liquidar la cuestión, culminando con un contundente 4-0 a favor. Tuvo aportes de jugadores en todas sus líneas, con Solari, Sosa y Barrios, marcando los otros 3 goles para la academia. Con esto Racing vuelve a posicionarse como candidato, recuperando la confianza,
mientras que Bucaramanga quedó expuesto como el equipo sin experiencia en estas competencias. El segundo partido se jugó en Fortaleza, donde el local recibió a Colo-Colo. Este duelo era clave, ya que el primer cruce terminó a favor de los brasileños en el escritorio tras la suspensión del partido en Chile. Colo-Colo necesitaba ganar como sea y fue algo que aprovechó Fortaleza para golpear. Jugó con la ansiedad de los chilenos y anotó 2 goles rápidos en el primer tiempo, tras grandes jugadas de Breno López y Mariño. Los nervios también llevaron a que la defensa cometiera un error increíble para regalarle al querido Daverson el tercer gol. En el segundo tiempo Colo-Colo atacó más, pero Fortaleza pudo marcar el 4-0 final. Las estadísticas no muestran una diferencia tan amplia, ya que los visitantes tuvieron más posesión y casi la misma cantidad de remates al arco, pero no pudieron convertir sus chances. La tabla quedó con Racing y Fortaleza como líderes con 7 puntos, con la Academia sumando mejor diferencia de gol. Tercero está Bucaramanga con 5 puntos y último está Colo-Colo con 2 puntos y una diferencia de gol de -7. Las probabilidades tienen a Racing como favorito con 91% de chances de clasificar. Lo sigue Fortaleza con 83%. Luego está Bucaramanga con 25,9% y último está Colo-Colo con solo 0,1% de probabilidad de avanzar. En la próxima fecha Fortaleza recibirá a Bucaramanga en el Estadio Castelao, mientras que Racing buscará asegurar su clasificación ante Colo-Colo en Avellaneda. El grupo F confirma que es uno de los más parejos también de la Copa. El primer duelo fue en Salvador entre Bahía y Nacional. El Bolso llegaba obligado a ganar tras sus malos resultados anteriores, mientras que Bahía podía asegurar su paso a octavos con una victoria. La propuesta de Nacional fue esperar y tratar de jugar al contragolpe, cediendo de forma total la posesión. Ambos equipos tuvieron chances en el primer tiempo pero no convirtieron. Al comenzar el segundo tiempo, Jan Lucas marcó el primer gol para el equipo local, dejando a Nacional fuera de cualquier pelea. Fue aquí donde apareció el espíritu de lucha del equipo, ya que Morales marcó el empate a los 57 minutos en un córner. Luego, en 2 tremendos contragolpes, el Bolso liquidó el encuentro. Primero con una buena definición del Diente López, con Millán marcando el 3-1 final. Fue una victoria épica que mantiene al equipo en la pelea. El segundo partido se jugó en el Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional recibió al Inter. Los colombianos buscaban recuperarse tras 2 derrotas seguidas, mientras que el Inter quería dejar lejos a su rival en la tabla. Bajo la lluvia, fue Nacional el equipo que atacó desde el inicio, y pudo marcar el primer gol antes que termine el primer tiempo con un remate de Viveros. Ya en el segundo tiempo, el verdolaga aprovechó un ataque de Inter para que Inestrosa lleve la pelota en una contra y asista a Arce para que marque el 2-0. Los brasileños tuvieron otra vez un penal a favor que convirtió a Alan Patrick, su tercer gol de penal en la Copa. Ya en tiempo de descuento, Viveros volvió a marcar para asegurar el resultado y meter a Atlético Nacional en una zona más cómoda. La tabla quedó en forma secuencial, con Bahía en primer lugar con 7 puntos, luego Atlético Nacional con 6, Inter suma 5 y último está Nacional con 4 puntos, todos a un solo partido de distancia. Así las probabilidades quedaron con Bahía sumando 56% de chances, Inter con 55%. Ahí nomás está Atlético Nacional con 46% y Nacional subió un 43%, confirmando que es el grupo más parejo de la Copa. La próxima fecha tendrá 2 partidazos, Atlético Nacional ante Bahía en Medellín y Nacional ante Inter en el Gran Parque Central. El grupo G ya tiene a un clasificado. El primer partido de la fecha fue entre Cerro Porteño y Palmeiras en Asunción. El Ciclón necesitaba ganar tras regalar una victoria en el último minuto ante Sporting Cristal y tuvo intención de atacar, pero no apeligró el arco de Weverton. Palmeiras esperó paciente y tuvo su recompensa cuando, tras un tiro libre rápido donde se durmió la defensa, Estevão, la máxima promesa de Brasil, recibió en el área y remató con potencia, marcando un golazo. Luego el equipo verde tuvo una oportunidad inmejorable para el 2-0, pero Víctor Roque falló una contra ideal con 40 metros de campo para decidir. El número 9 se pudo desquitar, anotando un excelente gol en tiempo de descuento para poner el 2-0 final. Así Palmeiras se convirtió en el primer equipo que aseguró su pase a octavos de final, casi sin sudar y con puntaje perfecto. Antes que termine este encuentro, inició el duelo entre Sporting Cristal y Bolívar en Lima. Aquí el equipo local se impuso rápido, con la primera aparición de su goleador, Martín Cauteruccio, en la Copa, quien anotó a los 5 minutos tras una buena definición. Los bolivianos tuvieron chances para empatar pero las desperdiciaron. Cristal volvió a golpear al iniciar el segundo tiempo, luego de una salida inentendible de Cordano.
quien dejó el arco libre para que Cauteruccio marque el 2-0. Bolívar volvió a atacar y pudo descontar con otro buen gol de Ramiro Vaca desde fuera del área, pero esto no fue suficiente. En las estadísticas fueron los visitantes quienes buscaron el resultado, intentando el doble de remates y con casi 70% de posesión, pero no fueron precisos al definir. Con esta victoria Cristal revivió sus chances cuando en la fecha pasada parecía que aseguraba su eliminación. La tabla del grupo quedó con Palmeiras clasificado con 12 puntos, luego están igualados Cerro Porteño y Sporting Cristal con 4 puntos, con Cerro arriba por diferencia de gol, último está Bolívar con 3 unidades. Ahora las chances quedan para la pelea por el segundo cupo. Aquí Cerro Porteño suma 39% de chances, Cristal suma 37% y Bolívar quedó con 24% de probabilidad de clasificar a octavos. En la quinta fecha el partido clave será entre Sporting Cristal y Cerro Porteño en Lima, mientras que Palmeiras recibirá a Bolívar en Sao Paulo, donde los bolivianos buscarán el milagro. El grupo H todavía sigue en contienda. El primer partido del grupo se jugó en Cochabamba, donde San Antonio Bulo Bulo recibió a Peñarol. El equipo boliviano ganó sus 2 duelos anteriores de local, por lo que esperaba sumar nuevamente, solo que esta vez tuvo enfrente a un equipo que no se perjudicó a sí mismo. El primer tiempo fue parejo y terminó 0-0. Las emociones recién llegaron al final del partido. Al minuto 75, Maxi Silvera apareció en el área para definir y marcar el 1-0. A partir de aquí Bulo Bulo buscó el resultado sin generar ningún peligro real. Estos espacios los aprovechó el equipo de Diego Aguirre, con Hernández y nuevamente Silvera marcando otro gol en tiempo de descuento, para sumar así el 3-0 final. Uno de ellos fue en uno de los contragolpes más lentos de la historia. El triunfo deja a Peñarol en un escenario ideal para clasificar. En el segundo partido, Vélez fue local en Liniers ante Olimpia, pudiendo casi asegurar un lugar con una victoria. En el primer tiempo fue el equipo local quien tuvo mayor claridad, encontrando espacios y controlando la pelota. A los 33 minutos volvió a convertir Maher Carrizo como lo hizo en el primer partido, abriendo el marcador y complicando la situación de Olimpia. En el segundo tiempo el equipo paraguayo encontró su ritmo luego que el técnico Fabián Bustos cambie de esquema y ponga una línea de 4. De a poco fue llegando más al arco de Marchiori, pero no podía convertir. Ya en tiempo de descuento apareció Hugo Fernández, quien había ingresado minutos antes para definir y empatar el duelo. Al final hubo un penal a favor de Olimpia para ganar el partido, pero fue anulado por offside previo. Con esto el decano sigue vivo, pero necesita ganar sus próximos duelos. La tabla quedó con Vélez y Peñarol en primer lugar con 7 puntos, pero con los argentinos marcando más goles. San Antonio está tercero con 6 y último quedó Olimpia con solo 2 puntos. En las probabilidades, Peñarol y Vélez son los que tienen más chances, con el Manja sumando 87% y el Fortino un 86%. Mucho más atrás está San Antonio con 17% y último quedó Olimpia con 10% de chances de avanzar. En la próxima fecha, Peñarol jugará ante Olimpia en Montevideo para asegurar su clasificación, mientras que Vélez recibirá a San Antonio en Buenos Aires, también con la chance de asegurar su pase de ronda. Por último, veamos cómo quedó la tabla de países tras la fecha 4. En primer lugar sigue Brasil, con un 60,5% de efectividad de sus equipos. Argentina está segundo con 55,6%. Luego viene Ecuador con 47,2%. En cuarto lugar está Colombia con 45,8%, seguido por Chile con 42,9%. Luego está Bolivia que suma 37,5%. Más atrás está Paraguay con un 36,1%, Perú y Uruguay, ambos suman 33,3% de efectividad, y en último lugar sigue Venezuela, con un 4,2% de efectividad, por lejos es el peor país de la Copa. Para ustedes, ¿qué equipos tuvieron el mejor y peor rendimiento en la fecha 4? Para ver cómo cambiaron las chances, hagan clic en el video de la fecha 3.